Hola, buenas noches. Saludos a todos. Mi nombre es Carlos Sánchez y el día de hoy no solo les hablaré de leyes, sino de uno de los pilares que sostiene la economía colombiana, que es la confianza pública. A través de esta línea de tiempo, pues analizaremos cómo la revisoría fiscal evolucionó de ser una vigilancia administrativa para convertirse en el sello de garantía que permite a nuestras empresas competir en un mercado global. La revisoría fiscal en Colombia suele verse como un requisito legal más, pero su trasfondo es mucho más potente, ya que es el eje de la confianza en nuestro sistema económico. Entonces, hoy analizaré cómo esa figura ha evolucionado para proteger no solo a los dueños de las empresas, sino a la sociedad en general, transformándose en un aliado estratégico para la transparencia y sostenibilidad. Antes de 1929, el mundo vivía una época de especulación desenfrenada. En octubre de 1929 hubo una crisis global debido a que la bolsa de Nueva York colapsó, en la cual millones de inversionistas perdieron sus ahorros porque las empresas en las que ellos habían confiado resultaron que estaban quebradas o estaban mal administradas. Aunque Colombia pues, era una economía cafetera, dependía del crédito externo y de las inversiones en grandes sociedades anónimas que empezaban a florecer. Debido a la caída de los precios internacionales y la quiebra de esas empresas, pues las empresas locales entraron en pánico. Bajo ese caos, el Estado colombiano entendió que para reactivar la economía y atraer inversión, debía garantizar que las empresas dijeran la verdad. Entonces, tras esta crisis económica global que nace la necesidad de vigilar a las sociedades anónimas. Con ello se da el origen de la Ley 58 de 1931, en la cual el Estado formaliza el control privado y es aquí donde se da el origen de la revisoría fiscal en Colombia, ya que esta surge como un escudo. En ella el revisor fiscal aparece como ese delegado de los accionistas y del Estado dentro de la empresa para evitar fraudes, malos manejos y asegurar que el capital no se esfumara por corrección interna. Poco después de esto, en 1935, la Ley 73, en su artículo 6, establece la obligatoriedad de tener un revisor fiscal a toda sociedad anónima y otorga al revisor el deber de informar irregularidades a la Asamblea, mitigando así el riesgo de falta de transparencia. Con eso se busca que la administración no actúe sin supervisión, protegiendo así el capital de los accionistas ante algún posible abuso. Luego, a mediados del siglo XX, se da uno de los hitos más significativos y es que el cargo se profesionaliza. Con el decreto 2373 de 1956, en su artículo 6, se establece que la revisoría es tarea exclusiva de los contadores públicos. Con esto, la revisoría fiscal en Colombia dio un salto hacia la profesionalización. Antes de esta norma, pues, no había claridad sobre quién debía ejercer el control. Al otorgar la exclusividad a contadores públicos, el Estado está reconociendo que la vigilancia de las empresas requiere un alto rigor técnico y ético. Eso permitió que el revisor fiscal no solo fuese un vedor, sino un profesional, capaz de dar fe pública sobre la realidad económica de la entidad. Y la ley 145 de 1960 nos ayuda a reforzar la ética profesional, ya que con esto la revisoría fiscal deja de ser solo un cargo para convertirse en una responsabilidad profesional reglamentada. Esa ley es vital porque introdujo la ética al ejercicio contable. No basta con ser un experto en números. La ley exige que el contador actúe con independencia y criterio. Esto nos da un valor agregado, la idoneidad, ya que se mitiga el riesgo de tener controles superficiales realizados por personas sin preparación técnica o sin la independencia necesaria, vinculando directamente la fe pública con la integridad profesional. Pasamos a lo que vendría siendo la columna vertebral con el Código de Comercio, el decreto 410, y es que en 1971, en los artículos 207 al 209, se definen unas funciones que rigen hoy la profesión, ya que no se trata de solo revisar al final del año, sino de ejercer una vigilancia permanente sobre los bienes y la contabilidad. Debe cerciorarse que las operaciones de los socios se ajusten a los estatutos y a las decisiones de la asamblea o junta de socios. Debe informar por escrito irregularidades que ocurren en el funcionamiento de la sociedad al gerente, a la junta directiva o la asamblea, según sea el caso. Debe colaborar con el Estado brindando informes a las autoridades gubernamentales que ejerzan inspección y vigilancia. Debe velar por la contabilidad de la compañía,
Debe inspeccionar bienes y procurar que se tomen medidas de seguridad para conservarlos. Autoriza balances, dictamina en su informe correspondiente y convocará reuniones extraordinarias cuando sea necesario. ¿Qué impacto empresarial tuvo esto? Pues se mitigó el riesgo de insolvencia y mala gestión. Un revisor que cumpla esas funciones asegura que la empresa opere bajo la ley, lo que garantizará una permanencia en el mercado a largo plazo. Luego pasamos a lo que es considerado el hito más importante en la profesión, o lo que dicen la Biblia de los contadores, que es la Ley 43 de 1990. En el artículo 10 de esta ley se nos otorga la facultad de dar fe pública. Ese es el mayor potencial de nuestra profesión, la capacidad de convertir un documento privado en una prueba de presunción de legalidad. Para el sector empresarial, eso se traduce en confianza. Cuando un revisor fiscal firma bajo esta ley, le está diciendo al Estado, a los bancos, a los ciudadanos, a los inversionistas, que la empresa es transparente, que la información es digna de crédito. Sin esta ley, la revisoría fiscal sería técnica sin ética. En cambio, con ella somos magistrados de la transparencia empresarial. Adicional a esto, la Ley 222 de 1995 elevó el estándar de responsabilidad, estableciendo sanciones penales y civiles por omisiones, mitigando así el riesgo del fraude financiero, ya que se garantiza que el revisor fiscal sea un filtro y no un cómplice de las malas prácticas. Pero un poco antes de eso tuvimos un hito a nivel país en todos los aspectos, que fue la Constitución Política de 1991. Esta Constitución Política del 91 es la norma de normas, es la que le da el sentido social a la labor, a nuestra labor. Antes del 91, el enfoque era mayoritariamente privado. Luego de la Constitución, el revisor fiscal se entiende como un guardián de la función social de la empresa. Nosotros somos el puente que garantiza que el crecimiento económico de los privados sea transparente y respete el interés general, especialmente cuando se manejan recursos que afectan a todos los ciudadanos. Nuestra Constitución, en su artículo 26, reconoce que el ejercicio de la contaduría y la revisoría implican un riesgo social. El valor aquí está en el bienestar general. La revisoría fiscal protege el orden económico al asegurar que los recursos se manejen de forma ética y legal. Luego de esto entramos en la modernización y en los estándares globales. Con la Ley 1314 de 2009 y el Decreto 2420 de 2015, entramos en la era de la globalización. Con la Ley 1314 de 2009, Colombia adopta normas internacionales de aseguramiento, las NIA. Ya no se audita bajo criterios aislados, sino bajo estándares internacionales de aseguramiento. ¿En qué se benefician las empresas o cuál es el potencial? Pues que el revisor fiscal se convierte en el puente de confianza con el mundo. Una empresa que aplica NIF y es vigilada bajo NIAS reduce su costo de capital y atrae inversión extranjera porque su información financiera es transparente a nivel global. En el decreto 2420 de 2015, que compila ese marco para garantizar auditorías basadas en riesgos, nos trae un beneficio que es la competitividad. Las empresas colombianas ahora pueden presentar reportes confiables ante inversionistas de todo el mundo, mitigando el riesgo de aislamiento financiero. Desde la crisis global del 1929 hasta este decreto 2420-2015, la revisoría fiscal ha evolucionado para ser el guardián de la confianza pública. Hoy nuestra labor no es solo cumplir una ley, sino asegurar el futuro y la competitividad del sector empresarial en Colombia. ¿Qué nos deja el análisis de este decreto 2420? Que no es solo para contadores. Se debe usar como una guía para fortalecer el control interno. Un revisor fiscal que aplique estas normas de aseguramiento está protegiendo el patrimonio de la empresa contra fraudes y errores materiales. Hay que ver la revisoría fiscal como un seguro de sostenibilidad. Al cumplir con los estándares de calidad del decreto, la empresa emite señales de transparencia que le permiten acceder a mejores tasas de interés y créditos bancarios. En la era de la información, la revisoría fiscal debe articularse con la tecnología. El potencial del decreto es permitir una fiscalización basada en datos que ayuda a la gerencia a tomar decisiones seguras en tiempo real. Para concluir ese análisis técnico histórico, es importante entender que la revisoría fiscal en Colombia no es un fin en sí mismo, sino el medio por el cual garantizamos la supervivencia de la confianza pública en el mercado. Sin control no hay transparencia y sin transparencia no hay mercado que prospere.
La revisoría fiscal es, en última instancia, el depósito de la fe pública al servicio del desarrollo nacional.